Bueno, el Estado. Muy buenas camaradas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Primeramente, antes de empezar el video, quisiera aclarar, ¿no? Como dije igualmente de TikTok, con muchas personas que vieron del TikTok que mandé hace rato, en el cual especifiqué, ¿no? De que este video va a ser un poco más teórico, en la cual a la vez también se va a dividir en 5 partes. Por ende, voy a llevarlo a unos temas más entrañados en lo que es el Estado, pero tampoco va a ser incomprensible. Y pues bueno, con eso podemos empezar. Primeramente, ¿no? Escuchamos mucho hablar sobre el tema del Estado. Tenemos desde esta coyuntura, ¿no? Actualmente en Bolivia, en la cual este año 2025 se va a generar o se va a hacer las elecciones nacionales. En las cuales tenemos desde dos posiciones que son, no son contradictorias, no son antagónicas, pero sí son dicotómicas. En las cuales, ¿no? Primeramente tenemos a una izquierda en la cual tiene ese carácter infantilista en el cual intenta blanquear al Estado, y por otro lado tenemos a una derecha que es más reaccionaria en la cual intenta satanizar totalmente a lo que es el Estado. Pues bueno, no, primeramente con la izquierda. La izquierda intenta utilizar al Estado mediante reformas, lo que comúnmente nosotros llamamos como reformismo, en la cual, ¿no? Supuestamente, ¿no? De que distintos grupos de izquierda buscan una igualdad de oportunidades, que esto algo tiene que ver igual con lo que es el estado de bienestar y la socialdemocracia moderna, en la cual hablaremos en un próximo vídeo. Y pues mediante estas reformas utilizan al Estado como un ente que supuestamente no responde a ningún interés y que va en beneficio de todos nosotros, la población, los seres humanos o las clases sociales, depende como queramos decirlo. Y mientras tanto la derecha intenta crear un tipo de sueño minarquista en la cual intenta crear una contradicción antagónica en lo que es el individuo contra el Estado, supuestamente porque son dos entes o dos seres que literalmente no podrían coexistir. Por ende intenta crear una teoría en la cual se base, como dije anteriormente, en un minarquismo, en la cual trata, ¿no? De que al Estado se le pueda bajar lo máximo posible en su intervención, tanto política, tanto económica como social, y que estos ámbitos que ya han sido despejados por el Estado sean acoplados por lo que es las empresas privadas o las que son las empresas, tanto nacionales o internacionales. Entonces, de esta forma, ¿no? Tenemos estas dos concepciones sobre lo que es el Estado, en la cual, pues, es una concepción más ideológica, se podría decir, no es realista. No toma en cuenta lo que es el Estado, cómo sirve el Estado, para qué sirve el Estado, lo que se basa el poder, etcétera. En esa forma, ¿no? Para poder analizar al Estado, hay que analizar desde una percepción realista. Como muchas personas puedan decir, ¿no? Pisando tierra, en la cual esto significa de que no nos dejemos llevar por dogmas de un bando u otro y analizar al Estado por tal y como es. En acá podemos utilizar lo que es el materialismo histórico, en la cual trata, ¿no? De estudiar lo que es la historia mediante el estudio de la materia, en la cual no solamente pueden ser objetos inertes, también la misma realidad o la coyuntura. Y de esta forma, ¿no? Poder ver las contradicciones y a la vez también determinar una síntesis. Y bueno, de esa forma, ¿no? También podemos ver principalmente de que, pues, bueno, en el materialismo histórico, mejor dicho, la historia en sí, podemos ver lo que son la lucha de clases. Igualmente, este video es muy extenso. Acá en este video solamente voy a dar unas palmadas, voy a dar unos repasos pequeños y nada más. En un futuro video explicaré lo que es lucha de clases y clases sociales. Y bueno, sin irme del tema. Como dije anteriormente, este video se va a dividir en 5 partes, en la cual esta parte va a tratar de definir al Estado y a la vez también definir su esencia del Estado. Que parecen algo fácil, pero no es muy fácil. Y bueno, eh, de esa forma, vamos a empezar con lo que es la definición. Empezaremos con esta definición. El Estado y el derecho se puede determinar mediante este siguiente término o definición, en la cual dice así: el Estado es el aparato de dominación de una clase sobre otra, y el derecho es la voluntad de la clase dominante hecha ley. Vamos a desenglosar esa definición.
Primeramente, como expliqué un poco antes, ¿no? Esta definición es una definición marxista o también dicho marxista-leninista, en la cual se basa en un análisis del materialismo histórico, que no lo mencioné antes, pero es parte de un estudio científico, puesto que no se basa en dogmas o creencias, tampoco se basa en ideales, como lo que es el idealismo. Mientras que este materialismo, ¿no? El materialismo histórico, trata de ver la realidad por cómo es. Convenga quien convenga y dependiendo a las pruebas que existan. Ejemplo, en el materialismo histórico solo podemos considerar hechos históricos a hechos que tengan pruebas contundentes. Esto puede ser por, no sé, citas bibliográficas, por libros, por pruebas testificales, por pruebas documentales, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a desglosar un poco con lo que es esto del Estado. En acá también vamos a ver lo que es su esencia, la esencia del Estado. Primeramente, ¿no? El Estado es muy importante, primeramente, puesto que incluso en muchas carreras universitarias se lleva lo que es la materia de teoría del Estado, en la cual, como dice el nombre, trata de analizar lo que es el Estado y distintas concepciones de lo que es el Estado. En acá, ¿no? El Estado es muy importante y es muy útil, puesto que el Estado es el monopolizador del poder. ¿Qué significa esto? De que el Estado es el único ente legítimo que puede imponer poder. Y esto lo hace mediante el derecho, mediante las leyes. Pero a la vez también no solamente se hacen las leyes para que las personas, la población dentro de un país pueda acatar estas leyes, en otras palabras, ahorita hablo más tarde de eso, de la clase dominada, pueda acatar estas leyes, se tiene que usar lo que es la coacción, lo que es la fuerza o la represión. Y como dice Mao, el poder nace del fusil. Por ende, el que tiene el Estado tiene el poder. Y al tener el poder, hace de que toda la clase dominada, en beneficio de sus intereses, pueda cumplir las leyes. Por eso es importante el Estado. ¿Y cómo lo hace esto? Mediante unos aparatos de represión. Antes de entrar a esta parte, quisiera desglosar un poco, como dije antes, el término del Estado. Como dicen, ¿no? Es el aparato de dominación de una clase sobre otra. Primeramente vamos con la primera palabra, en la cual dice aparato. Tenemos varias teorías del Estado, varias definiciones, en la cual, no sé si escucharon, que es la teoría positivista o la teoría contractualista, en la cual intenta ver al Estado como un ente aparte, un ente que funciona por sí mismo, o dicen un ente ideal, que a la vez se alza sobre todas las personas y controla sin mirar a quién. En otras palabras, es como un ser justo, se puede decir. En acá el marxismo, esta definición intenta atacar y totalmente ver, no se puede decir la ridiculez, pero la falta de objetividad en la definición contractualista. Puesto que según ellos, ¿no? Dicen de que el Estado nace de un contrato entre todos los seres particulares, entre todos los individuos que crean la sociedad y crean así de la magia. Pero si vemos a la historia, vemos de que el Estado nace por necesidades materiales. Y como dice el nombre, es un aparato, es un objeto, es un instrumento, en el cual un instrumento, sea lo que sea, carece de moral. ¿Por qué? Porque no es un ser. Un ser sería un ser humano, sería yo, sería usted, el vecino, el docente, el estudiante, no sé, cualquier persona que tenga conciencia sería un ser. Hasta los animales también serían seres. Pero el objeto, al no poder tener una moralidad, cuenta con una amoralidad, que significa que no tiene moral, puesto que dependiendo a la persona o a la clase social en ese caso, que use a ese objeto, va a tener un rol u otro. Por ende, el Estado no puede ser un ente artificial, no puede ser un ente autónomo, sino es un ente que sirve a intereses. Por eso dice aparato. La segunda palabra, dominación de una clase sobre otra. En acá tiene que ver lo que llamamos la lucha de clases entre la clase dominante y la clase dominada. En la cual, ¿no? La clase dominante es la clase social que tiene a su disposición los medios de producción dependiendo de un modo de producción u otro, para no ser líos. La clase social que tiene las empresas, las tierras, los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que no tienen serían siendo la clase dominada. En esa forma,
El Estado, al venderse al mejor postor, se vende claramente a la clase dominante, puesto que al poseer medios de producción, pues contiene capital, contiene dinero. Es mentira lo que dicen muchos libertarios, en el cual dice de que el Estado totalmente se basa en nuestros impuestos, en la cual sí y no. El Estado no absolutiza los impuestos, incluso en un estado de bienestar bien proteccionista, en la cual se eleven impuestos, no es el absoluto, puesto que recordemos que el Estado también cuenta, como diré en otro video, con recursos naturales en la cual los importa y los exporta. También materias primas, etcétera, etcétera. Por ende, el mejor postor siempre va a ser la clase dominante. Esto ya igualmente va a hablar del futuro, sobre lo que son las puntas interburguesas. Pero hablando primeramente como clase. Entonces, al venderse a esa clase, sirve a esa clase. Y puede ser la palabra dominación. La clase dominante, cuando tiene un estado que es suyo, aplica su voluntad y hace que pueda dominar a la clase dominada. ¿Por qué? Puesto que la clase dominante, por ellos solos, utilizando la fuerza por sí mismos, no pueden, porque son una minoría. Pero al utilizar un aparato que aparte se legitima en la clase dominada, pues es mucho más fácil controlar a las personas, controlar a la clase dominada. Entonces, bueno, ¿no? Por eso dice que es sobre la dominación de una clase sobre otra. Y el derecho, lo hablaré ya en un futuro después, acá solamente es del Estado. Y así. Ahora sí vamos con la parte de represión. ¿Cómo el Estado impone, mediante la voluntad de la clase dominante, esas leyes, esas normas, o que realmente se regule la conducta de un ser humano? Eso lo hace mediante aparatos de represión. Como dice el nombre, son aparatos que reprimen a las personas, que atacan a las personas y que les obligan a cumplir sí o sí. En acá tenemos tres ejemplos contundentes, en el cual hay muchos más, pero los más notorios y los que podemos ver día a día son la policía, otro los militares y otro el derecho, en la cual el derecho incluye a los jueces, magistrados, todo lo que tenga que ver con el área judicial. Finalmente con el derecho, ¿no? Igualmente es algo para repasar mucho más grande, pero acaso unos pequeños repasos nomás, unas pequeñas palmadas, en la cual, ¿no? El derecho es la forma de legitimar una norma jurídica, en las cuales intenta desde distintos modos y desde distinto tipo de Estado hacer creer a la clase dominada de que lo correcto son las leyes, cuando de otra manera solamente sirve a intereses. Aparte, cuando no se cumple esas leyes, se amenaza con hacerlas cumplir. Y aquí viene lo que es la policía principalmente. La policía es una institución en la cual sirve para ejercer violencia, ejercer control. Y no solamente para conflictos delictuosos, en la cual tenemos como delitos como robar, entre otras cosas más, sino también para distintas normas, tanto penales, civiles, etcétera, etcétera, que sirvan a la clase dominante. Y como la policía se instruye en poder tener un cuerpo que use la violencia para hacer cumplir, las personas no tienen de otra que cumplir sí o sí. Por eso es que si no vendría una sanción, que sería ejemplo lo que es la reclusión o lo que decimos comúnmente lo que es ir a la cárcel. Y claramente si te rozas a eso, la policía viene con todo su cuerpo y literalmente te agarra y te mete ahí. En los casos más suaves, primeramente. Por último tenemos a lo que es los militares, en las cuales estos militares sirven igual como otro aparato, pero más yendo al sentido internacional, en la cual buscan preservar la existencia del Estado con sus fronteras. A la vez también, cuando la policía es sobrepasada, pues los militares entran en acción, puesto que son un grupo más sofisticado, un grupo que usa mucha más violencia y es un grupo que tiene mejor tecnología y armamento que la policía. Por ende, sirven sí o sí para ejercer fuerza y violencia. Y pues bueno, ¿no? Esto quizás parece un poco mitológico, esto parece que a veces otros dirán esto es propaganda, pero no. Esto podemos verlo, como dije anteriormente, en el origen del Estado e incluso a nuestro Estado actual. Me voy a centrar un poco en Bolivia, puesto que es el lugar donde vivo yo y también soy boliviano, y por ende hacer comparaciones, ¿no? De lo que es esa definición, esos términos, con la vida real, puesto que no nos sirve de nada tener varias definiciones si no corresponden a la vida real.
puesto que si no corresponde a la vida real, sería un idealismo, en la cual sería una supuesta sociedad, un supuesto derecho, un supuesto estado que queremos lograr, pero que no existe y que no va a existir. Eso se basa en el idealismo. El materialismo trata de ver las cosas como son. Entonces, de esta forma, en el siguiente video vamos a hablar sobre el origen del Estado. ¿Cómo se formó el Estado? ¿Cómo nace ese Estado? Y ahí veremos su carácter de aparato y su carácter de necesidad. Y pues bueno, muchas gracias a todos por quedarse en este video. Es algo corto, porque pues yo, no sé, intento subir unos videos más largos, pero debido al tiempo intento hacerlo ahora en partes. Y pues bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.